Buenas tardes para todos. Maisha Papendecaru. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Y por ahí te di aprender. Ella va. Y por antes a Vejina. Nei Angiru cuera la ñanere envía poco te añe punuta la módulo de Guaraní 1. Hayahuere cota hina 6 encuentros. Eso equivale a 3 fines de semana. Yahuere cota hina ñande la peaco te envía popu cuella ya bebé. Esta tipo de ejercicio ya me eta beme katu hamaisha ñembo katu puru pea coña ne guarani pe que aña nemba tejin ha ABI ya le cota algunos trabajos de redacción ahí, pero mínimamente la ñandejina ya aprende trabajar ya esa idiota hoñon die ya aprende trabajar las 4 reglas del guaraní yarecoajina. Lógicamente de que ñande yarecoma conocimiento básico de lo que es el guaraní. Ñame ema cue etapa básica pe, ñame ema cue nivel medio pe, ha abei con anga ñame eyita jinako carrera universitaria pejina en la carrera de derecho pejina ñame eyita y la guaraní. Ahí ustedes se darán cuenta de la importancia del guaraní dentro de la malla curricular de la carrera de derecho. Va ere papeado y incluir la ñande carrera, la ñande módulo, porque es de suma importancia. Nosotros tenemos que saber y conocer de que el guaraní es una lengua oficial del Paraguay. Entonces, el Paraguay tiene 2 lenguas oficiales, que es el castellano y es el guaraní. Upeaje y sejina de que Icatuña es mocoinbeba, idioma peñande Icatuña guaraní te a castellano. Aupea areñande, oñe incluía dentro de la carrera de guaraní, el módulo dentro de la carrera de derecho, el módulo de guaraní, porque el día de mañana el guaraní va a ser una herramienta nuestra dentro de nuestra carrera profesional, porque ñandejina ñañe relacionada a esta clase de personas. Dañe cuamo, ejina jaecuera entender para la castellano te no entender y para la castellano javeika tu guaraní entonces ñande como profesional ya y cuaja ña entender mantener la guaraní a ver. Mínimamente a presenta CPM la ñande módulo hina. Pepe ñande ya la primero pejesa hina la ñande pantalla. Ñande ya le cota hina PTI sistema de comunicación hina. Uno de la ñañe forma de ñande ñañe comunicata. Ñañe comunicata hina por medio de teléfono y catuya y por herramienta pe WhatsApp oye a su página. Para ya y pe grupo hina. A UPPP perecola ese número hina 0985 105 185. Entonces, en esta parte nosotros tenemos un foro docente y apeguatetejina. Amba eana upeo valeta ñandebe. Entonces ahí te dice, aquí podrás acceder a los avisos del profesor o del tutor o de la tutora. Quien irá dejando las indicaciones que servirán de guía para el desarrollo del curso. Entonces, algunas informaciones, algunas novedades, hoy menos hoy, se ajaita PM, UPP y Catón, Peyesare coge ceja Peijanua informados a Peijanua en conocimiento de todo lo que puede acontecer o algunas recomendaciones que se le pueda dar. A Sheina amba pota pendiente pega con módulo pejina en el módulo de guaraní. Seja ejina la boejara
Juan Aristides Alegre se la acelera. Hoy me necesita para algunos ya se cua y mi mismo porque me ascendí algún otro módulo, pero lo más importante es que vamos a estar trabajando en forma conjunta. Auperiella de cuenta de foro de ayuda o de consulta. Upepe y tu pe consultar, pe por andú, pe aclarar algunas cosas, pe ayudar, pe de compañero, pe ahí upepe y tu ya yo ayuda pa. Upepe agina pe foro, upepe yande y tu ya po. En este espacio puede plantear todas las dudas y consultas relacionadas al módulo. En breve, el docente cuando entra y se lee las dudas de usted o la pregunta de usted, estará contestando. Es importante realizar las consultas aquí. Entonces, usted ya por la consulta le vamos a dar una oportunidad a los demás compañeros para que puedan beneficiarse con las respuestas. Porque Icatuina, una duda que tiene un compañero Icatúa ve otro compañero upe duda. La colaboración entre todos es el clave del éxito. Ñande, ñaño putuombata y catujanguesa, ya capon, ña invocar catupur, oñon 10 pa. Ney. UPP pamba te cogina de por alguna duda. Bueno, siempre la imponagina la ya de curioso, ya que árabe plataforma ya informar se aunque te ha revisado y pego te envía poco ya hacer alguno te mismo yo ya po imagina primera actividad o para quiere decir que ya oñe prumo y que oñe interiorizado oñe adelantamos y algunos trabajos. Upearela o ya po imagina tenía alguna ya esa o ya po macuri ejercicio valea petei respuesta valea un punto yo ganaba imagina que yo pa oñe por un bobo el año de módulo o ahí por ahí te dice bueno ahí te iba ahí donde dice guía y programa de estudio ustedes cuando abren ese archivo van a encontrar ahí los objetivos y los ejes temáticos que nosotros vamos a estar desarrollando el fundamento del por qué la incorporación de este módulo dentro de la carrera petopata o páginas y ponana pe abriu va pe archivo pe yo pe moñe eika to esa pe kwa va e página ñande la ñame eta ñi poca tu puruta hina pe con módulo. Entonces ese es el programa a ser desarrollado hoy pe apartados y japina guía y programa del módulo. Aupagina como una parte, una forma de presentación. Y después viene lo que corresponde a la sesión 1 del día de hoy. Ya mojera su sesión 1 y Catuña de llamó su de día 1, día 2, día 3, pero ya mojera su sesión 1. Upagina hay otro docente mojera PM de otra forma, pero para hay problema. Esta es una forma para que nosotros podamos ubicarnos en el tiempo en que nosotros estamos desarrollando nuestro trabajo. Momento de inicio. Peñangueta jamás. Entonces, pensa y mi jamás se uba. Pensa y mi jamás y se hina upea. Uperieka tu ñaño mongueta jamás. Uperieka pe cota hina petin enlace upepe hina y gato jamás peike hapeñe informar petei publicación periodística oñeme a cuevo original y gato esa uperie upepe original foro pepe contestata. Entonces primeramente peñangue tajangua pe pensa jangua pe analiza jangua y se upe ha uperie ñaño mongue tajangua upe ajina pepe ya potala pe responder a la foro pe de opinión con relación a la publicación periodística que ustedes van a leer, porque UPP abrió UPP Petopata PT enlace en donde le van a llevar directamente a la información y usted esa información tiene que analizar, leer y después
responder y opinar en el foro de lo que ustedes ya han leído. Upeajina las aguajinan que te pete y compañera ya oya poma curi upa upete enviapo. Nei. Uperie oñe punu la heian de upepe boyo yaha peteija. Upepe yande ñamoñe pregunta la boyo yaha peteija y bebé. Peajina con clase oye gravaina temimbo de cuera hina magmaba y menos na saca por ahí chupe uperieica tu hanguaisa ñajenduye hina las explicaciones del docente y algunas preguntas y dudas que se aclaran mediante las preguntas que realizan los alumnos. Ñandela ñande módulos a guaraní ñe. Va el ñande ñame eta pea con módulo de guaraní, ñande ñame eta la fonología guaraní. Guaraní ñe pucua, las reglas ortográficas del guaraní, la ñande ñame eta. Y en el guaraní tenemos 4 reglas, aumiomi 4 reglas ñande, ya esa yota, ñamba apota ese, ña ejemplificata y ya pota ejercicio y cato jamuacha oye clarea ñande y fácil mie ñande algunas dudas ya huerecoa. Reglas ortográficas ya eco 1, 2, 3, allá eco 4 reglas ortográficas. Haikatu boyo yajacuera haikatu boyo yajacuera upea dice reglas ortográficas. ¿Y qué es la primera regla? ¿De qué se trata la primera regla? La primera regla se trata de la monofonía y de la monografía. Putei, ha, taitei, boyo yaja. Entonces la primera regla es la regla del putei, ha, taitei, boyo yaja. La regla de la monofonía y de la monografía. Upea anga uperi ella ya tamba ewipa oye tratajina la regla de la monofonía y de la monografía. La puteija taitei boyo ya tamba oye trata. Upea hina la costedia ara ya tamba. La segunda regla viene a ser la regla del acento tónico. Mandujepuatán boyo yaja. Entonces la segunda regla habla del mandujepuatán boyo yaja. La tercera regla habla del acento nasal, muandujetinua boyoyaja. Entonces, la tercera regla habla del acento nasal, del muandujetinua. Es importante también cuando ustedes están practicando, realicen la pronunciación correcta del guaraní y catoamaisha ñandera ebe, la ñamoñi eobe. La cuarta regla habla de la regla de la parasíntesis. Ni epejetai puru boyoyaja. Entonces habla de la regla de la parasíntesis en la cuarta regla. Ni epejetai puru boyoyaja. Entonces, la primera regla habla del putein ha taitein boyoyaja. La segunda regla habla del mandujepuatán boyoyaja. La tercera regla habla del mandujetinua boyoyaja. A la cuarta regla oñe ñande la ñe epejetai puru boyoyaja. Ha cuarta regla 4 reglas la yarecoa hina ñande la ñamuesa cara ha ñambo catupira hina ko 6 encuentros ñande yahuerecota. Es importante entender de que nosotros, una vez que nosotros terminemos la clase
de un día, nosotros siempre yo le voy a estar dando ejercicios prácticos. Y que tu jamás pe practicar, pe analizar, oye clara jamás pe me duda pe huerecua. Y ande ya huerecota, PTI examen parcial, ya recota PTI examen final, y ya recota ejercicio de proceso y que tu jamás ya acumula puntaje ya ojina. Ya recojan como parte del trabajo práctico. Pepe y Guajaisa. Y Andela en el sistema de evaluación está dividido en 3 componentes. Oye, eso. Ya huerecope tiene trabajo práctico, ya huerecope tiene prueba parcial, y ya huerecope tiene examen final. 20 puntos trabajo práctico, 30 puntos examen parcial, a 50 puntos examen final. ABI durante el proceso de desarrollo y donde ya acumulata puntaje ya hinañamos en Dajamua, la trabajo práctico pues ABI que tuñamos en ABI un examen final después que tuñamos ya no más el año del examen final a 50 puntos que tuñamos 40 35 de acuerdo a la ñamba apoyado. Nei, bate copa bella sube hina peaco oíno alguna duda. Pe por andu que najina porque najina la ya putar la ya entendé por la presentación de este trabajo que nosotros vamos a estar desarrollando en estos 6 encuentros que tenemos. 3 fines de semana de Jinapea y pues mi Jinapea pues eso ya aprovecha por nada la tiempo gente. Va bella sube. Vậy sẽ bảo bố hara Por adelante. bộ từ đi nụ về đó nên để bữa hara bỏ ăn được vậy nè pero tem de hace mi bữa hara pe grabación con de plataforma pe algo no hay activado ahí tapan de se adecuó ambue otro método. Otro método es una Jupita PM. A Jupita PM. Y con la planta probándose. La enlace entre la Jupita PM operi na upea aparece tanto más operi plataforma BP sesión 1 vejina upea. Ani be yepga upea. Va este copa ina Andrea. Daniela. Está hoy la alumnos ina boma de guaso y lo participa. Ever. Miguel. Y por nada, profesor, y por nada, habla ya pues acá de Regina, los endúgina, profesor. Pues. De paso a mañana, Regina Regina. Qué bien. Y por amada, profesor. No, y por ahí. Y ahí está la ñajendula Andrea, ve ahí. Angélica, ve ahí. Daniela, ve ahí. Diana, ve ahí. Porque está más año pues no amba popea con sistema de trabajo virtual ve gente la clase ve la gente más vean no y quiere decir que me iba de confiado y lo ñe conectado o ya por otra cosa más. Voy a dejar así ahí a pero hindú añe en mi mía veijina. Sí, está muy bien. Vamos a seguir avanzando. Ya Ecuila ya huele coja 4 reglas. Ya esa guillomita es la primera regla. La regla de la monofonía y la monografía. Más para que tú moñe mía de aunque sea peputeija, taiteimbo yo yajate y yahandumite y tu pronunciamiento mío ya clase vejina. Solamente esa parte. ¿Y que tu pico se embojara? Sí. Yo la monofonía y la monografía. Putein hata y tein boyo yaja. UPP20 pico. UPP20. ¿Otro? Sea letra y profesor. Yo la monofonía y la monografía. Putein hata y tein boyo yaja. Upea es la primera regla del guaraní. ¿Y de qué se trata el putein hata y tein boyo yaja? UPP y andebe.
El alfabeto guaraní ya no era correctamente. Consta de 33 letras o grafemas. Hataí oye 33 letras, 33 taí o huereco. Cada letra o grafema o cada taí representa un solo sonido o fonema. Solamente un taipú, un solo sonido, un taipú. Y cada sonido o fonema o cada taipú se representa por medio de una sola letra o grafema. Cada sonido se representa a través de un taí, porque la letra cuera ya no hay taí. El alfabeto Axeguetí guaraní no existen letras mudas. La guaraní benoí letras mudas. Entero etea y pu. Entero etea oñe gendú. La oñe moñe eove. Porque castellano ella es con letras mudas. Pepe y ande. Pepe ya recogina las 33 letras. 33 tailla huereco. El guaraní es Axeguetí alfabeto guaraní. Pepe ñamoñeeta ya huereco la A, X, G, 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 I, Y, K, L, M, B, N, D, G, T, Ñ, O, P, R, C, T, U, D, puso. Upea en total ya huereco 33. Más poña ni más moñeo. Ya tante de cuándo dejará. Ellos pega tu suella y catuya ya y catuña pronunciaba ahí pero unía upea anda ya pueda poña ya practicante. Sí, ya aprende a bañar y me avena ya. El tema. A, X, E, G, A, G, Además. G, I, Y, K, L, M, B, N, D, G, T, Ñ, O, P, R, C, T, U, D, puso. El tema. Upecha entero vetera oñeja ara oñe omoñe eika toda maisha orecope facilidad en la pronunciación hina. Jaupea hina peawi oye tratajina la regla número 1, la regla del alfabeto o del Axeguetí guaraní. O huereco apeje iñande kuri iguate mía hayuta iñande que o huereco ja 33 taí o huereco ja cada taí oreco petei sonido oreco ja petei sonido o para la anguete ya ea cuejina curio o pronunciar la de compañeros 33 taí ya huereco en total la Axeguetí guaraní va ella oye purúa era boyoyaja aplicaciones de esta regla va ella pa oye purúa era boyoyaja. ¿Cómo debe ser utilizado esta regla? En el alfabeto guaraní existen 12 vocales. Puae. La vocal oye puae. En el alfabeto guaraní existen 12 vocales. Puae. De las cuales 6 son vocales orales. 6 puae yuruwa. Haoi 6 puae tiwa. Pues ya recogí nada más y te apaga la pua de Yuruguá. A, E, I, O, U, I. Umiaja e la pua de Yuruguá cuera. Jauperi ella recogí la pua de Tiwaba. La pua de Tiwaba ya recogí A, E, I, O, U, I. Umia entonces, ñande la Axeguetí guaraní me ya recogí 12 vocales. 6 son vocales orales y 6 son vocales nasales. 6 puaeti yuruwa,
hasei puaetingua. Upaya recogina la achegetypa ume. Algunos ejemplos te chapira ya el ejemplo bella el guaraní te chapira. Upepe ya recopeti ejemplos y pita es igual a talón, pero oberecoe y paja ario oberecoe la tilde nasal cambia totalmente el significado del vocablo. De pita ese es rojo. Se dan cuenta que pita no tiene ningún acento pintado, ¿verdad? Pero el otro tiene una tilde nasal al final y cambia totalmente el significado. UPRPE, la peja yo de Berecoa en cuenta de que dobereco y no tilde nasal y catureco totalmente otro significado de lo que yo pueda decir o expresar. O que él duerme, o que a la otro a tu o que es la puerta. Puede ser la puerta de adelante, puerta de atrás, puerta del medio. Otro dato diga tú, o qué será, o qué mamá, a qué hina securi. Umisa hina umia la techa pura hina ye purujan waisa doiga tú hija oye ponte eso hina, o qué hina mamá doiga tú yere, porque la o qué en la puerta. Upa hina la diga tú ya ye sabe copona la ña moñe es agua umia. Aquí inmaduro. Con la tilde nasal es húmedo o mojado. Se dan cuenta de que tiene totalmente otro significado. Vieron la importancia de la pronunciación y la importancia de ubicar correctamente la acento cuera, ya sea orales o nasales. Yandekuri ya ekuri 12 vocal ya recoja 12 puae ya eco. 6 puae tingua, ha 6 puae yurugua. Ha la hembure cuera vango umiape los demás 21, los demás 21 letras se llaman consonante. ¿Y cómo le decimos a las consonantes en guaraní? Pundiella, la consonante cuera. Se lee y se pronuncian acompañada de la vocal E. Entonces, upepe ya recolañan de consonante. She más E es igual a she. Ese te está explicando ahí la forma de pronunciación. Le es la L con la E. La forma de pronunciar no está diciendo. Va acompañado de la vocal E. Del taí E. Upepe ya recose. Con exención de la consonante glutal, porque el busó también es una consonante glutal que se pronuncia más o menos en la garganta, en el glotis, parte. Parte peña pronuncia. Tiene nombre propio. Al busol se le dice en guaraní, se le dice pu. O puso. De las 21 consonantes, 8 son consonantes nasales. UPP, oye, dividi, la ñene consonante cuera. 8 son consonantes nasales y discriminada de la siguiente manera. 4 son consonantes nasales plenas. Bundietinua. UPP ya con la ejemplo en ge, me, ne, ñe. Y 4 son consonantes seminasales. Pundie, tiyurugua, b, d, ge, t. Y las restantes, los 13, son consonantes orales. Pundie, yurugua. Upea, umia, y fácil miela y pronunciado la pronunciación correcta de las nasales. Siempre es lo que tenemos que tener en cuenta para que se pronuncie correctamente las palabras, o de lo contrario otras palabras, otra cosa la ya es. Upepe ya con la pundia yurugua, she, ge, ye, que, le, pere, re, se, te, ve, puso. Ahí nosotros lo que estamos viendo la regla de la monofonía y la monografía. Para ya saben cuán. Bueno, ahora. Sí. Fíjate, en vez de puso y que tú eres pu, ya. Y que tú eres, para la guaraní, bebo.
Te Para guaraní. Hauperiela umia pa umea uperiya con los digramas pundie coin son 6 consonante doble oñondieo en hicuey, pero es solamente también peteita y upera, pero no son inseparables porque constituyen una sola letra con un solo sonido. Haupepeyaco upagina constituye una sola letra. Vaya con la C con la H, vaya, eso es She, B, D, G, T, Re. Esos son digramas, pundie, coño, y eumiape. Apegina la arañande, upreilla pota inapete y ejercicio. Allá lleva letras ina con regla de la monofonía y la monografía. Ella lleva letras ina y catujan. Esa ya po umia, umitembia po. Upebe ya cogina la ejemplo hina. Tesapura. Cambu. Entonces upebe cambu. Upebe M con la B no puede ser separado. Ese es un pundiecoin. Forma sílaba con la vocal que le sigue. Upebe hoy. Cambu. Upebe ya co cambushi. Cambushi. Se dan cuenta de que la M con la B no se separa, forma una sola, un pundiecoin. Ahí prácticamente hay 2 letras, pero solamente representa una consonante. Ya con la consonante glotal ya la puso. Es una consonante de uso intervocálico. Vocal pa ume manteupeica tu oye puro. Es decir, solo se usa entre vocales. Forma sílaba con la vocal que le sigue. Upeaina ñande yare conopetín separa en sílaba la palabra, la puso o forma petín sílaba con la vocal que le sigue. Con la vocal que le sigue. El uso del puso crea diferencia semántica o de significado. Porque la puso ubicaba a lo mejor la de Jaya o Huereco totalmente otro significado. Upepe ya le competiste Shapira. Cuá. Que significa agujero o hoyo. Jaibupe origina QA. Tiene un puso y ya tiene directamente, ya tienes otro significado para cintura. Pero primero, QA es agujero. Y el segundo es QA y su significado es cintura. Pero otro lado a la derecha, guatemioia. Voy, picar, seccionar. Voy, vea. Desvestir, desnudar. Se dan cuenta que el uso del puso cambia totalmente el significado. Uperieje y ñande. Las letras D, C, D, F, L, Q, W, X, Z del alfabeto o abecedario español no existen como letra en el alfabeto guaraní. No existir como letra. A lo mejor se llama la M con la D. No, ese es una consonante. Los sonidos K, que, ki, ko, ku del castellano o español en el guaraní solo se escriben con la letra K. K, que, ki, ko, ku. K. Ya de cobeti te sapura. Kerana, kua, kowa, kesu o que. Va, ve, vi, vo, vu del castellano en guaraní se escribe solo con la letra D. No, eso es V corta. V corta y ya es. Entonces, el va, ve, vi, vo, vu del castellano se escriben en guaraní con la D
corta. Va, ve, vi, vo, vu, v. Abuelo ya competite chapura. Viru, vosa, viro, o verá, o bebé. Pate, ¿cómo vayas a seina? Sa, se, si, so, su del castellano en guaraní solo se escriben con la letra S. Sa, se, si, so, su, s. Techapirá, zapatú, oso, sopa, guasú, suba, su. Ya, pero belleza de llegar a esa una plataforma. Belleza de llegar a esa y catón, esa peñe boca tu pirigina la tembia, po bella po jamás perie. Ja, je, ji, jo, ju. Ja, je, ji, jo, ju. Del castellano en guaraní únicamente se escribe con la letra H, eso es G, eso ya pronunciar eso en la guaraní, ¿ve? Ja, je, ji, jo, ju, ju. La yandeo castellano bella, eso es H, pero la guaraní ve oye pronuncia G, upa oye pronuncia guaraní. Te sapiraya con jesa, ojo, jetuma, oyupi, jova. Ya, ye, yi, yo, yu del castellano en guaraní se escribe solamente con la Y. Y de hecho, castellano bella, eso es J, pero guaraní oye, eso es Y. Ya, ye, yi, yo, yu, yu. Te sapirá, yaguarete, yuba, yowa, yuru, mando yu. Vale, te copa, Pepe. Oye, por la esa cámara. Bueno. Ya, pues, ese es mejor. Bueno, se la hipotaba pea copijare, pe yesare copona ye, pe esa yo pona ye, peñe pino ye, pe esa yo pejo pea, porque pea origina pe plataforma, pe abrita pea, ja pe esa yo pona ye, y catón, esa peñe boca tu la regla de la monofonía y la monografía, y peñe boca tu jamás, porque pea ni hay cotetas y nada de ejercicio cuera ya recuerdo y ya potable. Entonces, la regla de la monofonía y la monografía putein jata y te imbo yo yaja con audio y tratado mi ya esa y yo agua yajao. Mínimamente ya hicimos una presentación general y total de qué se trata la regla número 1. Pearie ñande ya huerecota petein y ella pota petein tembiapo. Haupe tembiapona ya huereconte ahijina upepe ñande. Tembia ponaje y upebe. Pelleta petein maiteine inundive ñe yo vaipe. Peñe monguetata. Peajina oí por el cual me 3 o 4 páginas na semana por ahí muy por el coina pero va ya exacta hina muy por el pea cotembia po coanga sea presentada a PM pe pembo hueyu manteana ha pe imprimiana la pe práctica jama. O de lo contrario, pe vendo y catumo, hay bellapo, pe movillara, pe imprimiara, ja, pe práctica, porque ejercicios similares a lo que aparece en este tembiapo, o intajinalayan de examen parcial. Hay catulanda, hay catuino, pe imprimir, pe copiar, entonces pe ñemboca tu piría y pejo la escritura. Pe moñe PG. Apembo asa España epe ko añe oñembo hisuiva ko ape. Vale pe moñe PG dice separar en sílaba
Hauberei quiere escribir epa o significa. España ñepe. Upepe, mishi, por ejemplo. Mishi, ¿cuál es su significado? Pequeño. Pequeño, chico, allá. Upea ya separado en sílaba, ya separarán mi, shi. Sí. Upe anguya, por ejemplo, esa tape anguya. Ratón. Esa ya separada. A, G, U, ya. No. A, ngu. Junto bajo a ngu. A aparte, allá. Ngu, ya. Ya remitiana a la regla que dice para que se haga correctamente la separación en sílaba. Imagina ahí ve Kaaru ya. Kaaru. Y ve de parte. El uso del puso y cuando en cuenta que él puso forma sílaba con la vocal que le sigue y la regla. Pues ya con la ejemplo fuera. Hauperie pembo pese para parie en sílaba. Pella por parie la pemoñe pejeta irie. Y ella bota otra cosa. Pero número 2 veo, número 3 veo ya. Ya hay puruta un mía un miñe cuera ya recoa. Pe puru miñe pe moñe peje taiba cue. Pe ya pojanua ni ello ayu. Quiere decir que de ahí van a elegir 6 o 7 o 8 o 5 vocal palabras y catón esa pe ya po peti oración pe ya po esa peti párrafo. Upeye iñande. Sí. Ando más. Pe número 1 anda pille ya cañí. Ya llevo y mi yo no puedo volver agua. Vamos a ver más. Iñande. Pelleta petei maitei ne inundive. Pello saludata en la bebé. Pelleta petei maitei pende inundive ni ello vaibe. Es ahí ta upebe. Es ahí ta upebe. Va esa pan de caru boejara, va esa pan de caru temimbo va esa pan de caru nemitán, o pues oye, están de la otra o pues escribir es ahí pe otros y acuende. Porque mita o no te cote y pucuina. Esa cama va. Esa cama boejara. Nei. Haupeya hata ape. Y necesariamente ustedes tienen que remitirse a las reglas y también a una investigación. Y andes inhalana saca por ahí ande ya recurriera a fuentes bibliográficas y que tu ya topa la respuesta y ande ya cotea o pepe. Te ya poñe en deje. Ni en de boeja cotupe rejegua. En la sala de clase pamba hoy. Aplicar silla, pizarrón, umia ahora ni pese ahí botar pesa ahí na be. Senda ahí te ve esa boye y que toma esa be pelle por el casa. Pella por la icatua y pepe me moita y no porque umia o aparecer tal examen. Boeja cotu rejegua. Araco indire Arapoco indire días de la semana, esa boye domingo, martes, miércoles, esa boye guaraní M. Yasure meses del año, como se dice en guaraní, pe jaita pejojina la forma correcta, esa boye jai guaraní. Arayerere estaciones del año. Vais a poner ahí primavera, otoño, verano, invierno, guaranime. Jaupeiga tu papi cuera rejegua. A ver, belleta, se pero con ango, profesor Moro Topata. Jaupeará bella para la investigación. A belle por acá, ese jacatuetere y petopata la respuesta con agua. Japeado pitaco te envía por
PEP ya pues va a ser una práctica para usted. PEP practicata. Pe algo con Va. voy a dejar al menos imagino mi diccionario, ¿vale? Pago diccionario de topata ponde topapamos. Ay, porque hoy mi libro de guaraní, ore cual la regla de la monofonía y monografía, ore cual las 4 reglas oreco, esta clase de ejercicio oreco y no mi libro cual ya de cual guaraní. Esta clase de libro en la guaraní, oía libro algunas cosas pe topata catueterei. Peamos y las iana. Por ejemplo, PTI compañero, ya supone sube PTI ya neinu ya supone sube Angélica más. Oreco PTI dudas hoñe mongueta más en el día ese topa de tamba ese topa ande ayuda más sube ahí ande y tú de y hay algunas cosas hoy cuadas entonces pe interactuaje y upea. Pero ahí interactuar uno me meteo ya pues a la otro por ando tengo completar el trabajo apenas tiene que interactuar para que se aprenda junto. Apenas la idea. Otra cosa esta vez. APP en la pentende ponada que acá ustedes son los que van a aprender. Yo soy un docente solamente que voy a facilitar, orientar, guiar y voy a aprender con ustedes ahí algunas cosas nuevas porque se cojan y ahí la paiteta veis. Soy un compañero más de usted que voy a ayudarle, voy a facilitar, voy a guiar. Espero de que ustedes colaboren y tengan la predisposición de aprender, porque pedir compromiso penden baea hacia IPM por ayuda a va para bella su peaco pijareo y bella por porque alguna duda o imbaero con ya me saca pero la importante la coño con más belleza move te compro son dos país no informaciones hay informaciones está ahí hoy y catoi hoy y catoi na ella por acá ese internet hoy la en forma física y ya la compañero diccionario algunos libros gramática algunos libros de gramática o mira por acá tú te digo alguna información y puedes ver ahí. Entonces generalmente las 4 reglas o aparecer la libro la diccionario y acuerdo compañero esto pata pero donde esto papa y temo ahí un pepe con ejercitario quiere decir que no se tiene que recurrir solamente a una fuente varias fuentes y otra de las fuentes puede ser el compañero pe interactuar por anduo yupe a ver pronunciar correctamente. Hasta este momento yo voy a grabar la clase. Haña continuata ñeñemongueta. Cualquier duda, pero se ha cortado la grabación de la clase.